¿Qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomón, bienvenidos a Ciudad 25, este espacio donde debatimos sobre los temas que impactan a la gran metrópoli, a la Ciudad de México, a sus alrededores y sin duda al país. Lo que pasa en la Ciudad de México retumba en todo el país. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, el diputado Saúl Telles. Bienvenido, diputado. Hola, Rodrigo, un gusto estar aquí en tu programa y todo tu auditorio. Eres diputado del PAN, eres opositor, son cada vez menos ya los opositores. Sí, nos toca dar la batalla. Has sido combativo en tus posicionamientos en la Cámara de Diputados a nivel federal. Te has caracterizado siempre por ser un diputado con opiniones valientes, certeras, con datos. Y estamos viviendo un momento interesante en México, un momento donde la oposición ha tenido una de dos opciones: ser creativa y hablar desde su minoría por los grandes problemas de México, o optar por el discurso político tradicional que ha mostrado que ya no pega en nuestro país, diputado. Pues tenemos que ser una oposición muy responsable, crítica, sí, pero con propuesta. Lo que nosotros hemos visto en este vaivén de este gobierno, pues son cosas que han desgastado las finanzas públicas. Vemos problemas en el uso de los recursos y ahí es donde nos estamos enfocando con opiniones certeras, con datos fidedignos, dejando de lado los discursos vacíos, haciendo propuestas, pero señalando lo que está haciendo mal este gobierno. Nos tocan espacios en la tribuna, nos tocan espacios en redes sociales y es donde llevamos la voz de la oposición. Ahí viene el tsunami, ahí viene la ola financiera, está complicadísimo el mercado, tenemos una batalla comercial con los Estados Unidos, el presidente Trump lo está demostrando todos los días, ya ha impactado económicamente al país. Solamente en este año ha caído más de 30% el comercio de vehículos pesados. De esos tractocamiones que se fabrican, se arman en México y se exportan a los Estados Unidos, se cayó. El comercio va a la baja, las remesas probablemente se vayan a tasar. Es un problema que va a impactar en el presupuesto, ese presupuesto de egresos, que es la tarea más importante de la Cámara de Diputados y que en unos meses tiene que debatirse, diputado. Pues fíjate que en el tema de los aranceles ha sido una situación muy complicada. Nos han impuesto aranceles del 50% ahora a la industria del acero, a la industria automotriz, a la industria del aluminio. Y nos parece que esto golpea directamente a la economía de nuestro país en un escenario financiero que incluso el propio gobierno ya ha reconocido, del que el crecimiento económico de nuestro país no va a ser el que habían ellos calculado. Recordarás que por ahí del año 2025, el entonces secretario que estaba de Hacienda había calculado que creceríamos hasta 2.5 o 3.5 crecimiento del PIB. Nada más alejado de la realidad, Rodrigo, las proyecciones que hoy la propia Secretaría de Hacienda ha ajustado con este tema arancelario, con el tema de las remesas que nos han estado golpeando, es que creceremos si acaso 1.5 a 2 puntos del PIB. Pero eso también está alejado de la realidad, Rodrigo. Si nosotros vemos proyecciones de calificadoras internacionales, de despachos financieros internacionales como Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's, todos ellos, el Banco incluso Mundial, el propio Banco de México reconociendo que si acaso la economía del país crecerá 0.6%, 0.1 a 0.6. Otros incluso nos dan calificaciones negativas de menos 0.5. Sí, de crecimiento. Entonces, pues el crecimiento se ve muy apretado y eso va a impactar directamente a la economía de nuestro país. El tema de las remesas va a ser algo muy importante. Fíjate, 64.700 millones de dólares que se reciben al año, prácticamente alrededor de entre 6 y 7 millones de personas que reciben, familias en nuestro país, este recurso que envían nuestros paisanos, ahora quiere ser tasado entre 3.5, está la posibilidad que sea 5, ojalá que no sea así, o que sea 0, sí. pero vamos. Sería un golpazo al consumo. Esos 64.000 millones de dólares se convierten en consumo directo de las familias mexicanas. Y es interesante lo que dices, porque la Cámara de Diputados va a debatir el presupuesto y lo debate con base en la proyección de crecimiento económico. Yo le destino algo aquí, algo acá, y en esa famosa ley de la cobijita, si jalo para acá, allá lo desprotejo. Y hay grandes proyectos de infraestructura enfrente, planteados por el gobierno. Solamente los trenes implican cerca de 1.8 billones, con B de bueno, ¿sí?, en el gobierno federal en los próximos años. Sí. Los planes asistencialistas, los programas sociales del gobierno federal implican hoy cerca de 900,000 millones ¿sí?, de pesos. Y si se incorporan a los nuevos beneficiarios que quieren meter, ya le vas a superar el billón de pesos. Así es. Entonces, también hay que tener, y eso le gusta a Morena, plan B y plan C económico. ¿Cuáles deben ser los ajustes para poder cumplir, diputado? Pues mira, los ajustes que ya están haciendo están en los precriterios que nos enviaron. Se ve claramente que va a haber una disminución de recaudación.
es lamentable que estaremos perdiendo entre 300 y 350 mil millones de pesos en la recaudación, evidentemente por la falta de crecimiento económico, por la falta de que las personas puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Segundo, el tema petrolero ha sido una catástrofe en nuestro país. Se prevé que podamos perder entre 90 y 100 mil millones de pesos de los ingresos petroleros que nos tendría que dar Pemex y sus subsidiarias en este momento. No va a ser así. Hay una empresa deficitaria que es Pemex, que debe prácticamente 1.9 billones de pesos en deuda pública. Es complicado el escenario de la recaudación. Seguramente vamos a ver un presupuesto que va a estar muy alejado de los 9.8 billones de pesos que se proyectaron para 2025. Yo creo que vamos a tener un presupuesto recortado en alrededor de 300 y 400 mil millones de pesos. Estaremos hablando seguramente de unos 9.4 billones de pesos. ¿Qué pasa con eso, Rodrigo? Para la gente que nos escucha, que va a haber menos inversión física, es decir, que va a haber menos hospitales, que va a haber menos carreteras, que va a haber menos inversión en infraestructura, que es lo que crea y detona el crecimiento económico en nuestro país. ¿Qué es lo que no baja? Como bien dices, pues el gasto social, el gasto de pensiones, que son obligaciones que tiene el Estado. Sin embargo, nosotros creemos que se debe de apostar más a la inversión física, ¿no? A crear carreteras, hospitales. El proyecto de trenes, pues ahí va. Pero si vamos a hacer trenes como el Tren Maya, como una infraestructura que hoy depende mucho de los subsidios que le tengan que dar del presupuesto, pues prácticamente estamos hablando de empresas deficitarias. Y eso va a apretar mucho las finanzas públicas de nuestro país en un escenario, Rodrigo, que recuerdo, se acabaron ya todos los fondos de estabilización en el sexenio pasado, más de 350 mil millones de pesos que había en los fondos de estabilización, que son los ahorros de los mexicanos, por así decir. Era un colchón que se tenía, ya no existe. Se lo acabaron completamente y hoy pues el escenario va a ser mucho más difícil, Rodrigo. Este país, como todos los del mundo, siempre recae en la inversión, en los empresarios, en los reales generadores de empleos de este país y de cualquier otro. Si los empresarios dejan de invertir, si no se sienten cobijados, la economía cae. Están los factores norteamericanos con el presidente Trump pegándole al comercio nacional. Pero también se aprobó y se aplicó una reforma judicial. Vamos a ver también eso, que hoy es un número, dicen los economistas, es un número negro, es una cifra oscura, no calculable aún, que el próximo año también le va a pegar a las finanzas públicas, diputado. Tienen que prever un presupuesto conservador y también hacer sacrificios de muchos programas públicos que tal vez no podrán costearse. Sí, como bien menciona Rodrigo, pues lo que está haciendo este gobierno parece que va en todo lo contrario que alguien podría asesorar a este gobierno para que hubiera inversión. Se aprobó una reforma judicial que es completamente lesiva para los intereses económicos. No hay certidumbre jurídica en las inversiones en este momento en nuestro país. Se ha creado un escenario en donde las inversiones extranjeras pues no tienen esta certidumbre de que sus inversiones sean respetadas. Posiblemente vamos a ver esta cifra en el año 2026-2027 de la fuga de capitales. Ya se sienten los estragos de esta fuga durante este año. Van más de 35 mil millones de dólares en fuga de capitales que ya no han llegado a nuestro país o que se han ido hacia otros países que les garantizan mejor certidumbre jurídica. Y pues eso, aunado al embate de Donald Trump en el tema del acero, de la industria automotriz, en el tema del aluminio, aunado al tema de las remesas que ya comienza a sentirse con esta sola amenaza de que puedan ser tasadas con un interés, comenzaron a bajar y ya hay un registro de que bajaron en los últimos 2 meses. Con el tema de la reforma judicial, pues vemos un escenario muy difícil para las finanzas públicas y para los inversores. Entonces, nosotros creemos que va a haber un presupuesto ajustado, apretado, sin margen de movilidad, sin ahorros y colchones como antes existían con los fondos de estabilización. Una empresa que antes era la gallina de los huevos de oro, que es Pemex, que está completamente hoy en números rojos, deficitaria, y una base de contribuyentes que, como bien dices, sigue siendo la misma desde hace muchos años, que son los que siguen sosteniendo a este país y que no crece esa base de contribuyentes. Pero tienen que ajustarse los presupuestos. Es cierto, hoy también el gobierno federal tiene una estrategia de contención política de las medidas comerciales que impone Estados Unidos, pero ante esta estrategia, que por cierto no es una inacción, es una estrategia, la contención, también debía haber un presupuesto moderado, un presupuesto más ortodoxo, más conservador, aunque no guste mucho la palabra en este momento. Tendríamos que pensar en una contingencia financiera para que los próximos años podamos salir adelante, diputado. Pues mira, yo creo que este gobierno tiene que llevar un ajuste, que tiene que ahora sí ajustar el cinturón en el gasto, porque no hay finanzas públicas que puedan solventar el grado de
de dispendio que se vivió durante los últimos 6 años con las obras faraónicas que se llevaron a cabo. Se cuadruplicaron incluso los gastos y los costos de esas obras como el Tren Maya, como el AIFA, como muchas otras, como la megafarmacia, que ahora son completamente deficitarias y que hay que meterle subsidios. Eso tiene que cambiar. El gasto social se tiene que revisar. No sé si este gobierno se atreva a hacerlo, pero ahí están algunas propuestas. ¿Qué tiene que venir? Un presupuesto seguramente más ajustado. Yo calculo que estará en 9.4 o 9.5 billones de pesos. Sí habrá un ajuste de prácticamente unos 300,000 millones de pesos que seguramente ya no habrá para el siguiente año. Y hay otro tema muy importante, Rodrigo, que tenemos que tocar. Las finanzas públicas también se aprietan mucho por el tema de la deuda pública. Los intereses, es decir, el pago de intereses de la deuda está subiendo año con año. Hoy en día prácticamente estamos pagando entre 1.3 y 1.4 billones, con B de bueno, billones de pesos solamente en el pago de intereses año con año. Esto porque creció prácticamente un 75 a 80% la deuda pública desde el 2018 al 2024. Estoy hablando que el 2025 va a cerrar en 18.6 billones de pesos la deuda histórica de México, es todo el saldo histórico. Y vamos a cerrar 2026, la proyección que nos mandan en los precriterios es que cerremos prácticamente en 20 billones de pesos. Si tomamos en cuenta que en el año 2018 este régimen tomó el saldo histórico de la deuda en 10.5 billones de pesos, prácticamente lo estarán duplicando para el año 2020. Claro. Sí ha crecido la deuda, es demasiada y hoy prácticamente para el 2026 va a representar el 52.7%, fíjate, del PIB nacional. Ya empieza a haber números rojos graves en el tema de la deuda pública. Hay muchos países en el mundo que tienen una gran deuda. Endeudarse para invertir y generar no es algo necesariamente malo, siempre y cuando los proyectos en los que se inviertan no sean deficitarios. Ahí el reto, ahí el análisis de los diputados próximamente en la Cámara de Diputados, donde esperamos pueda haber debate. No ha habido un gran debate, esperemos pueda haber para decir, está bien, genera inversión de este tipo, que reditúe, que atraiga la inversión, no que la aleje más. Ojalá fuera así, pero tenemos proyectos deficitarios como el Tren Maya, como el AIFA, como los aeropuertos que tiene a cargo el Ejército. Tenemos obligaciones de pago como son las pensiones, obligaciones de carácter social que son ineludibles. Tenemos el pago de la deuda pública. En fin, creo que el escenario es difícil y tendrá que tener mucha astucia en el gobierno para no seguir dilapidando el dinero de los mexicanos. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, diputado. Rodrigo.